Ok, ahora sí. Entonces es el 13, inciso C, ¿no? Determine el tiempo en horas que requiere para llenar un volumen de 10 metros cúbicos. Entonces yo tengo que llenar un volumen eh, de 10 metros cúbicos. Acá anoto, el volumen es igual a 10 metros cúbicos, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y me pide el tiempo que voy a tardar en llenarlo, ¿no? El tiempo en horas. Creo que eso es lo que decía. Eso de ahí, ¿no? Sí, el tiempo en horas, ¿no? Que voy a tardar en llenar ese volumen de 10 metros cúbicos. Bien, ¿a qué velocidad voy a llenar el tanque? Pues, ¿no? Pues la velocidad nos la da antes, ¿no? Dice que sabemos que 50 galones se llenan en 10 minutos. Entonces, ¿cuánto tardo pues yo en llenar 10 metros cúbicos? Podríamos hacer una regla de 3, pues, ¿no? Ya sabemos, fíjense, que puedo llenar 50 galones. Ojo, galones es una unidad de capacidad, ¿no? Así como nosotros podemos decir litros, ¿ok? Es una unidad de capacidad inglesa, ¿ya? Quizás pensaban que era la capacidad de un galón y no sabíamos la capacidad del galón, ¿no? Quizás alguien se confundió así, puede ser, ¿no? Pero el galón es una unidad de capacidad inglesa, ¿ya? Por si acaso. Esto es una unidad. El volumen que primero llenábamos era un volumen de 50 galones, porque es un volumen, y tardaba 10 minutos. Entonces, ahora, ¿cuánto voy a tardar yo en llenar 10 metros cúbicos? Sí, nada más, lo podemos hacer con una regla de 3. ¿Se entiende? Por supuesto, ¿no? Que yo para hacer esto tengo que tener las mismas unidades, ¿no? Entonces, yo lo que veo más fácil en este caso sería estos 10 metros cúbicos, lo transformo a galones, ¿ya? Fíjense que acá ya me da una conversión, ¿no? Me dice que un galón es 231 pulgadas cúbicas, ¿sí? Conociendo ese dato ya puedo hacerlo yo lo demás. Bien, voy a convertir 10 metros cúbicos, eso lo puedo llevar a centímetros cúbicos y de centímetros cúbicos a pulgadas cúbicas y luego ya sé de pulgadas cúbicas cuánto vale en galón, ¿sí? Hago eso y ya tengo pues mi volumen de 10 metros cúbicos en galones, ¿ok? Ya. Entonces yo sé que un metro es igual a 100 centímetros, ¿no? Entonces, por lo tanto, un metro cúbico va a ser igual a 100 al cubo centímetros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? Así. Luego, ¿se acuerdan la conversión? Una pulgada, ¿a ¿cuántos centímetros equivale? ¿No se acuerdan? Alguien de casualidad tomó apuntes ayer, tal vez, y ahí lo puede ver, ¿no? 2,54. Ya, gracias. Entonces, yo sé que una pulgada es 2,54 centímetros. Entonces, la unidad de centímetro está acá arriba, tiene que venir acá abajo, ¿no? En el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Como estaba acá arriba, ahora tiene que ir abajo. 2,54 centímetros cúbicos, y esto al cubo igual, por supuesto. Eso es igual a una pulgada
al cubo, ¿no? No se olviden que pulgada igual se puede escribir IN, ¿no? Porque en inglés pulgada se dice inch, ¿sí? Entonces quizás lo vean la abreviación inch, de inch, ¿no? Bien, eso es pulgada, ¿ya? Ya está, listo. Ahora yo sé que, ¿cuánto decía? 231 pulgadas cúbicas equivale a un galón, ¿no? Ya lo tengo yo en pulgadas, sí, pulgadas cúbicas, y eso ya lo llevo a galón. Metros cúbicos se va con metros cúbicos, centímetros cúbicos se va con metros cúbicos, y pulgada cúbica se va con pulgada cúbica. Me queda en galones. ¿Cuánto nos da esto? Me sale 2.641, 72 galones. Y esta conversión, fíjense que la hice pues en base a las conversiones que, que yo conozco, no más esta que me dio de edad, ¿sí? Pero ustedes, obviamente, si tienen la conversión directa de metros cúbicos a galones, seguramente que hay, pues, ¿no? En una tabla bien completa, haya de cualquier unidad, directamente. Acá hicimos varios pasos, ¿no? De metros cúbicos, centímetros cúbicos, luego a pulgada cúbica, luego recién a galón. Porque son los valores que conocemos, ¿estamos de acuerdo? Pero si ustedes conocían la conversión directa, pues era válido igual, ¿no? Era válido. Podemos, fíjense, tengo 10 metros cúbicos, eso vale, eso equivale a 2.641,72 galones, ¿no? 2.641,72 galones. Y el otro conversor lo hace directo. Bien, ahora sí aplico la regla de 3, ¿estamos de acuerdo? 10 metros cúbicos, esto en galones va a ser 2.641. Hacemos regla de 3 y hallamos cuánto tiempo, y ese tiempo va a estar en minutos, cuánto tiempo eh, es lo que tarda, pues, ¿no? Obviamente, mientras más galones tenemos que llenar, va a tardar más tiempo, ¿no? Esta es una regla de 3 directa, pues. 2.641,72 por 10. 10 minutos, por supuesto, ¿no? Lo de acá arriba está en galones, ¿no? Esto de acá está en galones. Y lo de abajo igual está en galones, ¿no? 50 galones. Entonces galones con galones se va y nos va a quedar todo esto en minutos, ¿no? Y ese es el tiempo en minutos que tardaría yo en llenar esos 10 metros cúbicos a esa velocidad, a esa rapidez, ¿ya? ¿Qué nos falta para acabar el ejercicio? ¿Qué nos falta para acabar el ejercicio? El enunciado nos pedía exactamente el tiempo, está bien, pero el tiempo en horas, ¿sí? Nosotros ya calculamos el tiempo en minutos, ¿ok? Convertimos nada más.
8.81 horas. ¿Ya? Eso de ahí. Sí, ya se ve. Perfecto. ¿Alguna pregunta más de este práctico? O de un tema similar, si están en el otro grupo, digamos, en el B4, por ejemplo. Me imagino que tienen un práctico de magnitudes y unidades. Un pelado me lo pasó, pero no lo descargué. Tendría que buscar sus números. A ver, un ratito. ¿Tienen dudas igual acerca de este tema? Otra persona, un ejercicio que haya visto por ahí, cualquiera sirve. Pues está todo claro. A ver, voy a ver el práctico del B4. Mm, ¿No hay dudas? Ya lo encontré. A ver, el 7982 me envió el práctico del B4. Eh, ¿Tienen dudas? O vamos al siguiente tema, si quieren, ¿no? Al siguiente tema. Ya, entonces vamos con vectores. Creo que este es el tema 1, era de... no, este era el tema 1 en realidad, ¿no? Este no lo vamos a ver, ¿ok? Ah, es cortito, pues no. ¿De este de acá tienen alguna duda? Sí, sí. ¿Y puedes hacer el Ay, 5 ese? Pues, El ese que mismo, tiene la digamos, raíz para que cuadrada. validemos. este de acá. Sí, Ahí era. A ver, la verdad nunca he hecho este tipo de ejercicio, pero a ver, vamos a ver qué podemos hacer, a ver. ¿Ya? Ahí es la dimensión de A y B en la siguiente fórmula. Volumen, no con B mayúscula, pues. Porque es una variable que depende de la masa, ¿no? Cuando depende de la masa, ¿verdad? Extensiva, ¿no? O intensiva, no me acuerdo. Pero la cosa es cuando una variable depende de la masa, tiene que ser con mayúscula, ¿no? Obviamente, mientras más masa, más volumen, ¿no? Entonces, es una variable que depende de la masa, ¿no? Ya, todo esto tiene que dar en unidades de fuerza. Bien. Básicamente, solamente conocer, yo creo, acá como yo lo resolvería, ¿no? Como le digo, no he hecho este tipo de ejercicios nunca. Conocer las unidades, pues, ¿no? Del volumen son unidades de longitud elevado al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, creería yo que acá hay que llevarlo a las tres magnitudes fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son las tres magnitudes fundamentales? Masa, longitud y tiempo, ¿no? Ahí es la dimensión de A y B. Sí, eso es. Luego, ya el trabajo.
¿Cuáles son las unidades del trabajo? ¿Podemos descomponer eso? A ver. Yo no me lo sé de memoria ya, pero... ML al cuadrado, T menos 2 al cuadrado. Ah, ya. Yo, a ver, hubiera partido de la siguiente forma, ¿no? Yo sé que, el siguiente ejemplo, para que no se olviden, esta es la fórmula de trabajo mecánico y de ahí puedo partir, digamos. La fórmula de trabajo mecánico. Tienen un bloque y para mover este bloque, ¿ustedes qué necesitan? Una cierta fuerza F, ¿no? Por supuesto. Ok. Y si ustedes movieron esta fuerza F, a ver, esta cierta fuerza F, es decir, la movieron una cierta distancia X, entonces ustedes han realizado un trabajo, fíjense, al haber trasladado ese bloque. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, sí, yo me acuerdo esa definición, ¿no? El trabajo que realizaron ustedes es igual a la fuerza por la distancia que trasladaron, ¿no? Lógicamente, a mayor trabajo, bueno, a mayor fuerza y mayor distancia, mayor trabajo realizado, ¿no? Son proporcionales. Ya. Y las unidades de fuerza, esa sí que me las sé, ¿no? Las unidades de fuerza. ¿Cuáles son las unidades de fuerza? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el peso es una fuerza, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El peso es una fuerza. ¿Y el peso a qué es igual? El peso. Bueno, lo explicamos ayer, ¿no? La masa. Peso. Masa. Y Solamente masa. aceleración. Por La gravedad. aceleración. Claro, por la aceleración. Nuestro caso pues, va a ser por la masa de la gravedad, ¿no? Si es que ese cuerpo, esa partícula, se encuentra en el campo gravitacional terrestre, ¿no? Puede ser cualquier otra aceleración igual, ¿no? Claro. Ya masa por gravedad y la unidad de gravedad, o aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, masa es kilogramos, ¿ya? Ahora sí. Yo sé que kilogramos es unidad de masa. Metros, unidad de longitud. Bien. Y todo esto sobre unidad de tiempo al cuadrado. Bien. Y todo esto es fuerza, ¿no? Y el trabajo vimos que es el producto, ¿no? Fuerza por distancia. Ah, entonces yo sé que si todo esto de acá es, si todo esto de acá es la fuerza, es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Y todo esto multiplicado por esta otra de acá, ¿no? Esta distancia. Longitud por longitud, longitud al cuadrado. ¿No? Y es lo que decía su compañero. Masa por longitud al cuadrado por tiempo elevado a menos 2. ¿Cierto? Podemos acomodarlo todo esto para que nos quede, para que no tengamos división, ¿no? Podemos colocarlo con exponente negativo. ¿Estamos de acuerdo? Así. Bien. Entonces sí, está bien lo que dijo su compañero. Masa por longitud al cuadrado. Ya. Esa es la unidad. Esas son las dimensiones, ¿no? Entonces fíjense de que A, la unidad de A, tiene que ser igual a ¿qué? Yo puedo hacer igualar esta parte de acá, fíjense, esto de acá, lo igualo con esto de acá. Me dice que el trabajo sobre la variable A es igual a, tiene que darnos igual a unidades de fuerza, ¿no?
Entonces acá yo podría despejar A para hallar cuáles son las magnitudes o las dimensiones de A. ¿Sí? Trabajo esto de todo acá. Y fíjense que si yo sé que trabajo sobre fuerza, ya de entrada creo que voy a saber que me va a dar longitud, ¿no? Pero igual. El trabajo que unidades tenía. Masa por longitud al cuadrado por tiempo menos 2. Y luego, la fuerza era esto acá, ¿no? Masa por longitud por tiempo a la. Y esas son las unidades, ¿no? Me va a quedar longitud, ¿no? Me queda longitud. O sea que la dimensión de A es longitud. ¿Ya? De esa forma. ¿Quedó claro? Y luego se hace lo mismo para B. ¿Está bien? ¿Quieren intentarlo hacer ustedes? ¿El de B? ¿O lo hago yo? Podemos Lo hacer lo mismo, hacemos ¿no? nosotros Despejar. también. Ya despejan la variable B, ¿no? Y luego ya reemplazan los Mejor valores, hacerlo vos, simplifican Mario, y mejor hacerlo vos. Ah, lo usted. Ya. Entonces, hacemos la misma metodología. ¿Qué fue lo que yo hice? Despejé la variable, ¿no? A, y luego reemplacé las magnitudes de las demás variables, ¿no? Y lo que me quedó, pues, es lo que tiene que ser la dimensión de A, ¿no? Bien. Acá como despejo eleva al cuadrado, ¿no? Así puede ser. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Elevando al cuadrado, me queda despejando. Y esas son las magnitudes o las dimensiones de B. En este caso B es volumen, ¿no? Dijimos que era volumen. Entonces esto es longitud al cubo. Fuerza, ya dijimos que era esto acá. No, esto acá. Masa por longitud por tiempo, tiempo a la menos 2, ¿no? Oigan, es amigo, se está cortando. Sos vos nomás. Ya me asustó. Ya, y todo eso al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Fuerza y todo eso al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? A ver. Masa al cuadrado por longitud al cuadrado, tiempo a la menos 4 nos queda. Acá podemos simplificar, ¿no? Y nos queda así. Longitud y todo esto sobre masa al cuadrado, tiempo a la menos 4. Podemos pasar estos que están acá abajo arriba, ¿no? Van a cambiar de signo. El exponente va a cambiar de signo, ¿no? Eso nos va a quedar así.
¿Ok? Unidad de longitud por masa a la menos 2 por unidad de tiempo a la cuarta. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? El último sería así como el mismo. Ujú. Fíjense que acá están sumándose, ¿no? Y como están sumándose, seguramente los tres términos tienen que ser trabajo, pues, ¿no? Este acá tiene que dar unidades de trabajo, este igual unidades de trabajo y este unidades de trabajo, ¿no? Entonces tenemos que hallar el valor para que este AC multiplicado con A me dé unidades de trabajo. El valor de B multiplicado con la unidad de velocidad al cuadrado igual nos quede como unidad de trabajo y así. Gracias. ¿Ya? No lo pueden hacer, ya me escriben, pero ya deberían entender. Es energía, pues no en este caso, pero la energía igual tiene unidad de trabajo, porque el trabajo es una forma de, bueno, transferencia de energía, pues, ¿no? Sí, esa es energía, sí, pero las unidades de energía son las mismas que las de trabajo, ¿ya? Por eso ahí les dice, ¿no? Que sería esto de acá, ¿no? Esa es la unidad de energía, o sea, la de trabajo. Y tenemos, por ejemplo, A por F, A por F, donde F vale todo esto de acá, ¿no? M por L por T a la menos 2. Entonces, ¿cuánto vale A? Tiene que ser sí o sí, lo voy a igualar. Vamos a igualar las unidades, ¿no? Vamos a hacer A nada más. Igual A por F. Así era, ¿no? Las unidades de E, fíjense, nos dice que es de trabajo y F de fuerza. Entonces la unidad de E, que es trabajo, es masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. La unidad de fuerza que es masa por longitud por tiempo a la menos 2. Y ahí mismo igual despejan. ¿Estamos de acuerdo? Despejan A para hallar cuáles son sus dimensiones, ¿no? Dividiendo ambos lados por masa, dividimos ambos lados por tiempo a la menos 2 y dividimos ambos lados por longitud. Queda que la dimensión de A es de longitud. ¿Sí? ¿Por qué todos tienen que ser unidades de trabajo? Pues porque para que se sumen los tres tienen que ser unidades de trabajo, ¿no? ¿Sí? Eso es ya. Ahora sí, vamos a la parte de vectores, ¿no? Vamos a la parte de vectores. Este de acá, ¿no? A ver. Se salieron varios de clase, ¿no? Los votó a varios. ¿Está lento mi internet o es, Sí, o es el Zoom? dice que la botó del Zoom. Creo que ayer pasó eso justamente en una clase que está. Nos votó a varios igual. Yo pensé que el ingeniero no votó. Está con problemas, creo, Zoom. No sé. Ya. A ver, vectores, vectores. ¿Saben qué significa esta I, esta J, esta K? Para empezar. No. Hágalo el uno, por favor.
Oigan, ¿se cortó? Creo que lo sacó, creo. Sí, lo sacó, lo sacó. Se cortó, dice. Sí, sí, sí. ¿Nos salimos? Pregúntenle si nos salimos y entramos otra vez. O que entre él, pues. Bórrenlo y escriban, pues ahí digan, nos salimos y él va a responder. Escríbanle WhatsApp y que se fije su WhatsApp. No. Oigan, ¿ya avanzaba algo sobre el práctico? Ah, en estática me quedé en el 6. Acabo ya. ¿Alguien hizo estática? El 5. Yo lo hice, pero no lo entiendo cómo hice. ¿Y lo demás ya lo has hecho? No, o sea, me he saltado. Pasa que Ah, mi ingeniero más le entendía estática, y los demás temas lo pasó así de volada. No pude captar nada. ¿y para cuándo es eso? Para miércoles, ¿no? El B2, yo soy el B2, digamos. Es Por para el eso, miércoles, B2, para el hasta las 6 miércoles. de la tarde. Y el examen es ese mismo día, Sí, ¿no? para mí. Ajá, el examen Sí, a sí. las 2, supongo que a las 3, pues, ¿no? Mm. Ya, yo no he hecho nada. ¿Alguien acabó vectores? Vectores, ¿no? Pero es entendible ese tema, digamos. Sí, dimensional. Análisis dimensional, alguien lo hizo, Sí, yo no entendí nada de este. Todo. Yo recién entendí. Mucha. Y si nos juntamos para acabar el práctico, lo del B2, yo hice alguno, igual nos podemos Juntémonos el pasarlo. lunes, oye. Juntémonos mañana. armé un grupo. El No, mismo. pero un grupo virtual, ¿para qué no vamos a...? Por ahí nos contagiamos de COVID. Ay, por eso, pues. Un Ya. grupo. ¿Quién arma? Pero hagamos Armar una Ricky. reunión de Zoom. Hagamos mañana, ahora, ¿no? Mañana lunes hagamos. No, pues ahorita pues armemos el grupo y ya avancemos. Claro, armarlo, Ricky. Es que después tenemos, pues, ¿no? De cálculo, bro. Va. Pero es a las 4, eso no sé si están con el ingeniero Berti. ¿Acaso no tenemos con Ademares de Iván? Más tarde. Ahora sí. Si yo tengo un vector A, aleatoriamente, ¿no? Algo así, por ejemplo. Podemos decir de que ese vector tiene una cierta magnitud. Esa magnitud de ese vector A es la longitud. Es la longitud, ¿no? Es decir, a mayor magnitud quiere decir que el vector sería pues más largo. Y opuesto, pues no, si fuera menor magnitud sería un vector más corto, ¿no? Nada más. La magnitud es la longitud. Si este es el vector A, entonces el módulo de ese vector A se escribe, fíjense, entre estas barras, ¿no? Así. Esto acá, lo que está en barras, significa módulo. El módulo o magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Módulo o magnitud. Es la distancia. ¿Ya? Por ejemplo,
Si yo les preguntase, pues, ¿no? ¿Cuánto mide cuánto es la magnitud de este vector? ¿Ustedes sabrían? Suponiendo que cada cuadrito, por supuesto, en este caso es una unidad, ¿no? Y así. ¿Alguien sabría decirme cuánto mide? Siete x sobre 5y. Yo le pregunté cuánto es la magnitud, cuánto mide todo esto de largo. ¿Alguien sabría cuánto es? La magnitud. Para eso se utiliza eso de cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a la hipotenusa. No, bueno, No. es trigonometría, sí, pero no es esa fórmula. Es oblicuo Ya, puede ser, ¿no? No, ahorita vamos a entrar en eso. Vamos, ya, solo quería ver. Ya, a ver, entonces, fíjense de que tenemos un vector, ¿no? Tiene una cierta magnitud, la magnitud es esto de acá, ¿no? Lo que está entre barras. Otras propiedades de los vectores, fíjense, es de que los vectores tienen dirección y sentido, ¿no? La dirección es esta dirección de acá, es esto de acá. Pero bien podría ser hacia allá o podría ser hacia allá, ¿no? Fíjense que están en la misma línea, ¿no? El sentido es esto de acá, la flechita indica hacia qué lado estoy yendo. Porque bien podría irme hacia allá y esto se encuentra en la misma dirección, ¿no estamos de acuerdo? Pero el sentido es diferente. No, entonces, esto de acá, la flechita me indica el sentido, ¿no? Esas son los componentes o las partes importantes, ¿no? De los vectores. Sí, dirección, sentido, que van muy ligados, ¿no? Y luego la magnitud, qué tan largo es. Con todo eso ya está definido, pues, un vector, ¿no? Ya, a ver. Si yo quisiera escribir este vector de acá, podría escribirlo de dos formas, fíjense. Conociendo cuánto mide, yo digo, esto mide, qué sé yo, mide 9 unidades. Yo puedo decir, el módulo de A es 9 unidades, ¿ya? Y puedo decir, el ángulo es de, qué sé yo, 40. 39 grados, 40, algo así. No 45, eso lo aseguro que no. Habría que calcularlo, ¿no? El problema de trabajarlo así, fíjense, es que yo no puedo sumar eso, sumarlo con este vector B, porque este vector B tiene un sentido diferente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No puedo sumar este A con este B así nomás por sumar. Por eso la forma más fácil que yo les recomiendo siempre es manejar los vectores descompuestos en sus componentes en el eje X y en el eje Y. ¿Ok? Es decir, decirme cuánto vale este vector A en X y decirme cuánto vale ese vector A en Y. Es la forma más fácil de manejar todo tipo de vectores o con sus componentes en X y en Y. ¿Por qué? Porque si yo igual manejase de esa forma las componentes del vector B en X y las componentes del vector B en Y, podría sumarlas, bueno, las componentes en X con X y las componentes en Y con Y. ¿Se entiende ese concepto? Tengo el vector B, digamos, ¿no? Lo ideal sería que yo conozca igual las componentes en X de B, del vector B, y las componentes del vector B igual en Y. Así, manejar de esa forma en X y en Y es más fácil. Es por eso que se definieron los vectores unitarios, fíjense. Por definición, ¿cuánto es el módulo de un vector unitario? Ni idea. No está muy difícil. A ver,
No se ve nada. A ver, otro color. El módulo de los vectores unitarios, o sea, la distancia de un vector unitario es ¿de cuánto? No me da ni idea, no. El nombre lo indica, jóvenes, el nombre lo indica. ¿Quién sabe? Les estoy dando una pista. El nombre lo indica todo. Vector unitario. Uno, ¿ya? Fíjense, y lo estoy dibujando aparte. Entonces, se definieron esos vectores unitarios, ¿no? Donde el módulo de I es igual al módulo de J, igual al módulo de K, ¿no? O sea, todos miden lo mismo, miden 1, ¿ya? De esa forma, ¿estamos de acuerdo? Todos miden 1. Entonces yo ya podría escribir, fíjense, está claringo, ¿no? Que mide 7 unidades en el eje X y 7 unidades en... ¿Y acá qué pasa? En el eje Y. Y nadie me dijo nada, ¿no? A ver, si me equivoco, díganme igual, por favor. Ya, ahí. Ok. Entonces el vector A, puedo escribir así. Como AX más AY, ¿no? Que tenga este vector acá arriba, me quiere decir que yo tengo que proporcionar, o estoy proporcionando la información de dos cosas, ¿no? Dirección y magnitud, ¿ya? Si no fuera vectorial, solo indicaría un valor numérico, un módulo, ¿se entiende? Pero como es vectorial, estoy proporcionando, ¿no? Ambas cosas, magnitud y dirección, ¿ya? Entonces, A en X, ¿cuánto mide? Mide 7, ¿no? 7. Pero no puedo colocar 7X, digamos. No, entonces, ¿cómo coloco esto? Tengo que colocar 7Y. ¿Por qué? Porque por definición el vector unitario Y está en el eje X. Esta Y ya me está dando el sentido de ese vector. ¿Sí? Que yo tenga 7Y quiere decir que yo tengo justamente eso, 7 veces ese vector unitario Y. Fíjense. 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5, 6, 7. ¿Se entiende? Eso es básicamente, ¿no? 7 veces Y. O sea, mide 7 unidades en el eje X, ¿no? Porque ya está definido que el vector unitario Y es en el eje X, ¿ya? Y la componente en Y más 5J, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? 7Y más 5J. Entonces, ese es el vector y lo escribí, o sea, vectorialmente. ¿Por qué vectorialmente? Porque ya indiqué, pues, ¿no? Estoy indicando, fíjense, el módulo, ¿cierto? Y el sentido, ¿no? 7 unidades en el eje X, 7Y más 5J. ¿Ya? Nada más, es bien sencillo si se dan cuenta, ¿no? Y por eso que ocupamos estos vectores unitarios. Ok. ¿Todo bien? A ver, levanten el pulgar ahí en el Zoom, en el chat, si quedó claro eso. Si tuviera acá sería lo mismo igual, ¿no? Claro, si usted tiene un vector en el plano, bueno, en 3 dimensiones, pues, ¿no? En el plano X, Y, Z. Por ejemplo, así. Tengo un vector. Se lleva así.
que se llame B, un vector B. Ya, fíjense, ese es un vector que está en el espacio, ¿no? En 3 dimensiones. Fíjense, ¿cuál va a ser acá la componente de ese vector B en el eje X? Su componente, ¿cuánto mide, fíjense, en el eje X? Hasta acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este punto, acá hicimos una proyección en el plano, ¿no? Del vector B. O sea que acá aparece, pues, fíjense que está al lado de Z, ¿no? O sea que se encuentra acá. En realidad esto está más traído hacia nuestro lado, hacia acá. Hacia acá, bueno, no puedo explicarlo en 3D, ¿no? Pero no sé si me entienden dónde se encuentra este vector. Se encuentra por encima, fíjense, de este punto. Se encuentra más acá, hacia este lado de la pantalla, ¿no? Como que estuviera viniendo hacia acá. Claro, está viniendo ese vector hacia acá. Fíjense, por eso la proyección de este vector está acá, ¿no? Quizás si tuviera atrás Pero, la proyección estuviera por acá, pues digamos, ¿no? por acá atrás. pero también va para el eje Z, ¿no? Claro, lógicamente tiene altura, porque si este vector estuviera en, en el plano solamente en X y Y, estuviera acá, pues, estuviera acá ese vector. Este es un vector que está en el eje Z igual. Fíjense, la componente de este vector B en X es esto de acá, ¿ya? La componente de ese vector en el eje Y es acá. Sí, o sea, lo que pasa es que pues, prácticamente es imposible representar, ¿no? Algo en 3D en un plano, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por eso que quizás lo sientan raro el dibujo. Y esta es la componente de ese vector en el eje Z. ¿Ya? Entonces, cada una son, estos acá son magnitudes, ¿no? Yo podría decir que, por ejemplo, hasta acá son 4 unidades sobre el eje X. En el eje Y esto mide 9 y en Z 5. ¿Ya? Si yo sé que en el eje X mide 4, en Y vale 9 y en Z vale 5, podría escribir el vector B de la siguiente forma. 4i más 9j más 5k. 5, 6. 5k. Entonces quizá algunos ingenieros le hacen para practicar, le dice grafique el vector A, digamos, donde A vale 3i, 2j, 7k. ¿Ustedes podrían graficar estos dos acá? Háganlo ahorita si quieren, grafíquenlo en el eje X que mida 3, en el eje Y que mida 2 y en el eje Z que sea 7 hacia abajo, ¿no? En este caso, hacia abajo. ¿Podrían hacer eso? Deberían poder, ¿no? Fíjense. Si le da este vector acá, 3i más 2j menos 7k. ¿Lo pueden graficar o si quieren lo graficamos ahorita? Digamos. No es nada complejo. A ver, ¿Se hacerlo, dan cuenta, porfa. no? Ya, ese más lo voy a hacer y luego seguimos, ¿ok? Ahí, ahora sí. Este cuadriculado para que lo vamos a una escala.
Lógicamente acá en el eje X no, ya no voy a poder ver cuánto es 1 exactamente, ¿no? Hasta acá quizás sea 1, pues, ¿no? No van a cometer errores que decía hasta acá un cuadrito, ¿no? Fíjense que es más largo que lo de acá, ¿no? Yo creo que un cuadrito sería hasta acá. Algo así, ¿no? ¿Cuánto mide en X? Ah, en X mide 3. Ya, entonces. Me dice que este vector A es igual a 3i más 2j menos 7k. Más 2j menos 7k. Bien, entonces en X va a medir 3. 1, 2, 3. Hasta ahí, ¿no? Luego, en Y vale. ¿Cuánto vale? Vale 2, ¿no? Sí. Y hasta acá. 1, 2. Ahora, para graficar, pues una técnica, bueno, para graficar, podemos decir, primero graficarlo en el plano XY. El plano XY que es esto de acá, ¿no? ¿Sabes? Esto acá. ¿Estamos de acuerdo? El plano y Z es la altura, ¿no? ¿Se entiende eso? Z es la altura. Pero, y Bien, X, o entonces, sea, X no podría ser acá donde está Y, Z, Y donde está Z y Z acá, digamos, para abajo. O sea, X siempre va a venir para abajo. O sea, X debería ser el vertical La Y, ajá, la Y. y O sea, la, no, claro, cuando X la Y y Y y vendría a la ser la Z Z. sería la Y. así lo hacen ustedes con el ingeniero. O sea, lo normal, digamos, como uno. Como No, uno lo ve normal allá es así, un plano. lo normal sería así en realidad, porque Z siempre es la altura. Z es la altura. Ya ubicándonos en el espacio en 3 dimensiones, Z es la altura que tiene un objeto. Y XY es O el sea, no plano. lo vemos en ese gráfico de la cruz, digamos, de X, Y. O sea, de plano cartesiano, digamos. O sea, la X siempre es hacia lo horizontal y la vertical es la Y. Pero es que eso cuando ustedes miran un plano desde arriba. Como que Es yo que esto mire está esto. en 3D está esto, pues, ¿no? Claro, ajá, como que es que lo que ustedes, claro, en fin, da lo mismo cuál sea cuál. No, no debería ser una complicación. Si no lo hacemos como dicen ustedes, pues, Por no. eso te preguntaba, pues si podría ser, digamos, Z, vendría a ser acá en esta X abajo. Ujú. Sí, pero por costumbre háganlo así porque van a hacer así, van a ver. Ah, ya. Z siempre va a ser la altura vertical. ¿Ya? Entonces, Mm, yo lo primero que hago es proyectar, fíjense, sé que esto es acá, estos dos, ¿no? Yo lo proyecto eso en el plano XY, ¿no? Que sería ahí y ahí. Y luego tengo que bajar 7 unidades, fíjense. Si esto de acá fuera 7 positivos, sería hacia arriba, ¿no? Porque en el eje Z positivo es hacia arriba, es altura, ¿no? Si eso fuera positivo, yo tuviera que graficar esto hacia arriba. ¿Cuántas unidades? 7 unidades. Que sería más o menos por acá, digamos. Pero como es negativo, tengo que moverme hacia abajo, ¿no? 3, 4, 5. Ahí.
Y el vector resultante, siendo esta acá la componente en X, y este en Z, el vector A, ya graficado, sería desde el origen, desde ahí hasta ahí. En este caso, fíjense que pareciera que solo tiene componente en el eje Y, ¿no? Pero es cuestión de la perspectiva. En realidad tiene todos los componentes de ese vector. Sería graficarlo en 3 dimensiones, ¿no? Entonces es cosa complicada de, quizás de visualizar en un plano, ¿no? Pero sí sería graficado este vector. ¿Ya? De todas formas, no nos concentremos mucho en esto, tal vez no lo entiendan todavía, pero vamos a seguir, ¿ok? Vamos a seguir. Vamos a volver primero a 2 dimensiones. Vamos a ver las fórmulas básicas, ¿no? de vectores, y ya luego volvemos a 3 dimensiones, ¿ya? Para que no nos compliquemos demasiado. Entonces, fíjense que tengo este vector ya en 2 dimensiones, eso tiene que quedar claro. Fíjense, teníamos un vector que medía 7 unidades, ¿no? en el eje X y luego 5 unidades en el eje Y, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que ese vector A es 7i más 5j. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿cuánto es el módulo? Yo sé que mide 7 acá y 5 acá, pero si yo midiera con una regla, con esta escala, ¿cuánto sería la longitud de A? 5 centímetros. 5. Pero 5 es altura. No, mira, este 5, si yo lo traslado acá, sería algo ahí, ¿no? Y el de 7, fíjate, si yo lo traslado, pero tampoco es 12, es imposible, porque el 12, fíjate, si esto es 7, difícil que sea, pues 12, ¿no? ¿Cómo calculo eso? A ver, lo que voy a hacer es trasladar este vector A, donde termina este vector. Traslado este vector AY, o sea, la componente en Y, fíjense, la componente AY, la puedo trasladar, la voy a trasladar, fíjense, acá. ¿Ya? 90. ¿Y qué tengo? Entonces tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Que lógicamente que va a haber 90 grados, porque, o sea, si el vector acá está en el eje X y este vector está en el eje Y, y no nos olvidemos que los ejes son perpendiculares entre sí, pues, ¿no? O sea, el eje X tiene 90 grados con el eje Y. Entonces, lógicamente va a haber 90 grados, ¿no? Entre AY y AY. Con el ¿Estamos de teorema de acuerdo? Pitágoras, entonces. Exacto. Ahora sí, ya identificamos que es un triángulo rectángulo y siempre va a ser, porque estos son perpendiculares porque están en los ejes, ¿no? Y los ejes son perpendiculares. Teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Para este triángulo de acá, no se olviden que se denominan catetos a los lados más cortos, ¿no? Evidentemente los lados más cortos, ¿cuáles son? AX y AY, pues, ¿no? Y la hipotenusa se denomina al lado más largo. ¿Ya? Así puede ser, así se entiende. Fíjense. Este es AX, este es AY. Y estos se denominan los catetos en un triángulo rectángulo porque son evidentemente los lados más cortos. Y A ya pues el lado más largo, la hipotenusa, ¿no? Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Si esto era A, ¿no? Si esto era B y la hipotenusa era C, decíamos C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Quizás así lo recuerden. ¿Sí? Lo cual es lo mismo que decir que el módulo, y esto ya de forma genérica, el módulo para cualquier vector, como acá la tarea les pide, fíjense, hallar el módulo de A, les dice, ¿no? Ah, ¿cómo haríamos esto? El módulo para cualquier vector va a ser de la siguiente forma. Ya no tengo como fórmula, así que. La hipotenusa, ¿cuál es? El módulo de A al cuadrado, y esto es igual
a su componente en x al cuadrado más su componente en y al cuadrado. ¿Ok? Eso de ahí. ¿De dónde despejo? Tengo que despejar el módulo de A, pues, ¿no? Porque está al cuadrado. Saco raíz cuadrada en ambos lados, pues, ¿no? Acá se va la raíz, fíjense, con el exponente al cuadrado. Y acá me queda así. Ya, primera fórmula de vectores para hallar el módulo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es el módulo de este vector A? Si la componente X mide 7 y acá mide 5, va a ser igual. 49 Ah, más ya. 25. Exacto, ¿no? Va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 5 al cuadrado. A ver, verde, ahora sí. A es igual a la raíz de 7 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 74. Y ahí la raíz cuadrada es 74, ¿cuánto es? A ver. 8.6. 8.6 unidades, ¿no? Ah, ¿vieron? Entonces aprendimos a calcular cuánto es el módulo, ¿no? Conociendo sus componentes en X y conociendo sus componentes en Y. ¿Está bien? Ahora, si fuera en 3 dimensiones, aplica la misma lógica. Si yo tuviera un vector en 3 dimensiones, el módulo o la longitud de ese vector no es nada más que lo siguiente. Fíjense. El módulo de un vector A igual es a la suma, bueno, la raíz cuadrada de la suma de esas componentes al cuadrado. ¿Ya? La componente, el módulo, mejor dicho, de la componente en X al cuadrado. ¿Ya? Más el módulo de la componente en Y al cuadrado. Y más el módulo, la componente en Z al cuadrado. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ok? Es la misma fórmula. Para 2 dimensiones y para 3 dimensiones. Entonces, si yo tengo este vector A, como me dice el práctico, fíjense, 3i más 2j menos 7k, ¿cuál es su módulo? ¿Cuánto es la longitud de ese vector? Reemplazo, pues, ¿no? En X mide 3, ¿no? 3 al cuadrado. En Y, ¿cuánto mide? 2. Y en Z vale menos 7. Sí. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de todo eso? Menos 36. No se puede sacar raíz cuadrada de un número negativo, pero. Mal. A ver, Menos 7. acá es Ya. pero menos 7 al cuadrado, ¿cuánto es? 49. Positivo. Porque todo esto está elevado al cuadrado, ¿no? Por eso yo le coloqué 7 positivo. Realmente no importa. O sea, cuando sacamos el módulo, ¿por qué? Porque se va a hacer al cuadrado. O sea, sea positivo, pues, ¿no? Fíjense, menos 7 al cuadrado es menos 7 por 7, es 49 positivo. 7.8 sale. 7.8, a ver, sería igual a la raíz cuadrada de 9 más 4 Más 4 más 7.8, ¿no? 49. Eso es, ahora sí. Ya, entonces, el primer error, ya saben, no se equivoquen ahí diciendo que esto sale negativo, porque está al cuadrado, ¿no? Y este número elevado al cuadrado se va a hacer positivo necesariamente, ¿no? O sea, cualquier número elevado al cuadrado, por más que sea negativo, sale positivo. Claro, esa es una regla, pues, ¿no?
Sí, Si sí, es está una regla. elevado al cuadrado, quiere decir que el número se multiplica por sí mismo 2 veces, pues, ¿no? O sea, menos 7 al cuadrado quiere decir que yo voy a tener ese número menos 7 multiplicándose a sí mismo 2 veces. Menos 7 por menos 7, a menos por menos más. ¿Ok? Entonces ahí cuidado, ¿no? Ya, me dio esto, 7,87. Y está, esa va a ser la longitud de ese vector, ¿no? De ese vector que es en 3 dimensiones, ¿no? Pueden comprobarlo ustedes si quieren hacen con regla y lo hacen a escala, ¿no? ¿Cuánto? 7 en X y en Y era 5, ¿no? El de 2 dimensiones, fíjense. A ver si lo podemos hacer acá a escala, graficando la escala. Vamos a hacer lo siguiente. Ya. Ups, a ver. Me salió que la licencia no es válida. No lo... A ver. ¿Cómo sería yo viniéndome a pasar casa aquí? Esto no me dejan escuchar nunca, ¿no? Ya, fíjense. Primer vector. Bom. ¿Cuánto mide? Mide 5, ¿no? El primer vector mide 5. ¿O no? En el eje X, ¿cuánto mide? En el eje X, vamos a ver acá, fíjense. En el eje X mide 7, ¿no? Y en el eje Y mide 5. A ver esto. Ya. Mida 7 en el eje X, ¿no? Ahí está. Ahí quedó bien pequeño. No pasa nada. ¿Vale? Ya. No aguantó. Y en el eje Y, ¿cuánto mide? Mide 5, ¿no? 5. ¿Ok? Está dibujado, no lo voy a pintar de un color diferente. Ahora, si yo traslado este vector, fíjense, este de acá, como hice hace rato, y lo coloco acá, entonces el vector que vaya desde acá hasta acá es el resultante, ¿no? Y fíjense cuánto mide este vector de acá. 8,6023, ¿no? 8,6023. Es la resultante, ¿no? Y eso es lo que yo calculé hace rato, fíjense. Ok, ya estamos grabando. Lo que les quería demostrar, fíjense, es que este teorema funciona, pues, ¿no? Tanto el de Pitágoras como ya el de Pitágoras, pero extendido, fíjense, a 3 dimensiones, funciona, ¿no? Miren, medía 7 en el eje X y medía 5 en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Y yo calculé el módulo con esta fórmula. Raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, que es 7 al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿Esto cuánto me da? Ustedes lo calculan, fíjense, con más decimales, su calculadora. Háganlo con más decimales. 7 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto me da 8,6023. 23, 2, digamos. 2, 5, bla, bla, bla. Entonces, como el AutoCAD, que es una herramienta de dibujo, esto me calcula hasta 4 decimales, fíjense. Ustedes quieren. Es lo que hicimos ahorita. Les quería demostrar de que eso ocurre. Si ustedes lo hacen a escala, en una hoja, ¿no? Súper milimetrado, les va a dar. Miren, este de acá, ¿cuánto medía? En el eje X, 7. En el eje Y, 5. Ahí dice 5. ¿Lo ven? Y este, fíjense que es el resultante porque va desde el origen hasta donde se encuentra el último vector. ¿Cuánto mide? 8,6023. ¿No? Que es lo que calculamos. 8,6020. Entonces, por supuesto que va a dar, ¿no? Son fórmulas que están comprobadísimas, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Por qué es válido que yo traslade este vector de acá? Fíjense. Supone que el vector estaba en el eje Y, ¿no?
Si ustedes quieren sumar gráficamente vectores, pueden hacer justamente eso, fíjense. Yo tengo un vector, que es este vector acá, no en el eje X. Y si yo quiero hallar la resultante entre este vector con el de acá, lo que yo hago es mover este vector justo donde termina el de acá. Donde termina el primero. ¿Se entiende? Yo muevo este vector. A ver. Lo muevo donde terminó el primer vector. ¿Sí? Entonces la resultante va a ser desde acá, desde el origen, hasta donde termina el último vector. Gráficamente es así. Si es que han visto esa teoría, ¿no? Seguramente ya les suena. Bien, entonces ese es el módulo. Ese es el módulo. Ya lo vieron cómo lo calculé. Es igual a esta fórmula de acá. Y si yo quiero conocer cuánto es el ángulo, ¿cuánto es el ángulo de ese vector A? ¿De qué forma lo hago? Midiendo 360. Claro, ustedes lo pueden medir. Y con fórmula, a ver, trigonometría, ¿se acuerdan? A más B más C es igual a 180 grados. Esos son la suma de los ángulos internos, pero no tiene nada que ver. Ahí están las razones trigonométricas, ¿se acuerdan? Seno, coseno y tangente. Si yo conozco AX, fíjense, si yo conociera AX y conociera AY, ¿cuáles son? Son los catetos, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué se llaman los catetos? Porque son los lados más cortos del triángulo rectángulo. ¿Ahí está todo claro? Son los lados más cortos del triángulo rectángulo. ¿Qué función trigonométrica me relaciona los dos catetos? El cateto opuesto con el cateto adyacente. A ver. La tangente. La tangente, ¿no? Se define tangente. Exacto, se define tangente de un ángulo, en este caso el ángulo alfa, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para este ángulo alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? El que está opuesto, pues, este de acá. AY. El ángulo AY. No, el ángulo de lado. Es un lado. El lado, eso, el lado. ¿Ok? Bien. Es el módulo AY, ¿no? ¿Y cuál es el cateto adyacente? AX, ¿no? La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y fíjense que la tangente no es nada más que una operación matemática, ¿estamos de acuerdo? Yo quiero hallar alfa de espejo. Aplico arcotangente en ambos lados, ¿no? El arcotangente, perdón, de la tangente de un ángulo. Apliqué acá, fíjense, ¿qué fue lo que hice? Aplicar arcotangente en este lado y aplico arcotangente igual en este lado, ¿no? Acá me quedó AY sobre AX. Ya que es igual el arco tangente de tangente, el ángulo es igual al ángulo. O sea, la función inversa de una función es igual al argumento de la función. Esta es otra fórmula, anotémosla. El ángulo, fíjense, por trigonometría no es nada más que el arco tangente o tangente a la menos 1, ¿de quién? El módulo del vector en Y y el módulo de ese vector en X. ¿Ya? Lo voy a enmarcar. Fíjense, esto es en dos dimensiones, por supuesto, ¿no? En dos dimensiones hay un único ángulo, ¿no? Ese ángulo es el ángulo alfa. ¿Ya? Y ese ángulo alfa es nada más que el arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Si yo quisiera calcular entonces el ángulo para este vector que yo tengo, aplico la fórmula, pues, ¿no? Arco tangente, tangente a la menos 1, ¿de quién? La componente en Y, ¿cuánto mide? ¿Cuánto medía la componente en Y? 5 al cuadrado.
No, solamente mide 5. Solo mide Sí, 5. 5, 5. 5, ¿no? Esa es Mide 5 la y la fórmula de componente, al cuadrado. y la componente en X mide 7. ¿Cuánto me da esto acá? Tangente a la menos 1 de 5 sobre 7. 35,53. 30 y... ¿Cuánto dijo? Disculpe. 35 grados, 32 minutos, 15 segundos. Ya eso ahí, ¿no? Así. Ok, 35, ¿no? 35 grados. ¿Ya? Ya anotaron esas dos fórmulas, fíjense. Si quieren calcular entonces el módulo, aplicamos esta fórmula, ¿no? Raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y si quieren hallar el ángulo, es la arcotangente de la componente en Y sobre la componente en X. ¿Está bien? Esas dos fórmulas fundamentales, ¿no? Cuando trabajemos con vectores, fórmulas fundamentales. Bien. Y si tienen en 3 dimensiones, para hallar el módulo, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado de cada una. Esta de acá al cuadrado más la y al cuadrado más la z al cuadrado. Con respecto a los ángulos, fíjense, yo definí acá el ángulo alfa, ¿no? Para el eje, para un vector en 2 dimensiones. Pero cuando se trata de 3 dimensiones, no lo puedo definir con un único ángulo, si se dan cuenta, ¿no? Eso es más complicadito, ¿ya? No lo voy a explicar ahorita, quizás más adelante, si es que se lo piden en el práctico, pero no creo que valga la pena ponerse a detallar en eso, ¿ya? Ahora les pregunto, ¿qué es más cómodo para ustedes? ¿Qué es más cómodo para ustedes? Trabajar así, fíjense, conociendo que mide en X mide 7 y en Y mide 5. O trabajar así, sabiendo cuánto mide de largo y sabiendo qué ángulo tiene. La primera. La primera, no, es mucho más cómodo, yo diría. ¿Sí? Entonces, a no ser que les pida, yo les recomendaría que trabajen así. Solo en su componente en X y su componente en Y. Pero pueden trabajarlo todo así también, ¿no? Conociendo cuánto mide de largo y conociendo el ángulo. Ya. A ver, el práctico, ¿qué les dice? Le dice lo siguiente. Hallen el módulo de A. Ya hagámoslo desde el principio. Quizás algunos están perdidos, ahorita no entienden nada. Haciéndolo el práctico en orden, tal vez ahí ya se les quede mejor, ¿no? A ver. Sabiendo que el vector A, ¿cuánto era? 3i más 2j menos 7k. Ahí está, ¿no? O sea, es un vector que en X mide 3, en Y mide 2 y Z es 7, ¿no? Hacia abajo. Y un vector B que es 3. Está desordenado, fíjense. 3j más 6k más 5i. Ordenémoslo, ¿no? Primero la componente en X sería 5i. Luego la componente en Y, 3j y 6k. Lo estoy ordenando nada más, ¿no? ¿Para qué? 5i, 3j más 6k. Ya, lo ordené. ¿Ok? Hallar, me dice. Primero, ¿qué significa esto de acá? ¿Qué me pide ahí? Módulo. El módulo de A. Módulo A. ¿Sí? Ok, hallar el módulo de A. Hago eso entonces. El módulo de ¿a qué va a ser igual? A lo siguiente, ¿no? La suma de su cateto de cuadrado. La suma de, bueno, los cuadrados de sus componentes, ¿no? Así. Y está, pues, ¿no? Reemplazo.
disculpa una pregunta. ¿No se puede, ¿cómo se llama? ¿No se puede subdividir esa raíz para cada uno de los componentes? O sea, una raíz No, para AX, no, ¿eh? no se puede. Ya, gracias. A ver. Podría subdividirlo si fuera producto. Ya. Esto es, ¿qué se llama esto? Pues? ¿Fundamentos del álgebra? Algo así, quizás. No sé. Mira, si fuera producto se puede. Si fuera división, se Sí, puede. sí, Igual. cuando No se son- multiplican, ajá. Ajá, cuando se multiplican y Ajá, cuando se dividen. Ya me acordé. Gracias, ajá. gracias. No, exacto. Ya, porque quizás unos van a decir, lo elevo al cuadrado y simplifico los demás, van a decir, ¿no? Por ahí, digamos. Por ahí alguien hace eso. Puede pasar. Todo puede pasar. ¿Ya? En suma no se puede, ¿no? Ya, eso para los demás, ¿ok? Bien, buena pregunta. Estaba esperando que alguien pregunte eso. Ya, eso no se puede. ¿Ya? Producto sí, en división igual. Ya, seguimos. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, pues, ¿no? Y más... Acá, ojo, ojo. Estoy elevando la componente completa al cuadrado. Por ahí alguien hace lo siguiente igual, ¿no? Coloquen su calculadora así, fíjense. Si ustedes lo colocan así, les va a salir mal, ¿ya? Y creo que eso fue lo que hizo su compañero hace rato, no les quedó imaginario. Lo que estamos elevando al cuadrado es la componente completa. ¿Se entiende? No es lo mismo, ¿no? Y ahora sí, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esto? 74. O sea, raíz de 64, ¿no? Pero no es el resultado final eso, ¿no? 8.6. Ok, ahora sí. Ya, eso. No, hace rato me dijeron 787. A ver. 7.87. Ya. Sí, porque este es el resultado. Sí, sale 7.87 y sería raíz de 62. Ya. Gracias. Eso. Ok. De unidades, pues, ¿no? Unidades. Ya. B. Hallar la suma de A más B. Sumen los vectores A y B. ¿Ustedes se pueden sumar estos vectores de acá? No. O sea, podemos sumar sus componentes. Yo puedo sumar la componente en X con la componente en X. Y puedo sumar la componente en Y con la componente en Y. ¿Por qué lo puedo sumar eso? A ver. ¿Puede explicar el inciso B primero? Ya, un segundo. Estoy comprando más megas. Esperen, por favor. Yo que Tommy no peleé. Es diferente distancia. Pues. Increíble.
Otra vez lo votó, parece. ¿Del 1 comienza el ejercicio 1 o cómo es la cosa? Alguien a ver que sepa. Ese es el 1, pues el ejercicio 1 de vectores. Ese es el 1, pero el ejercicio 1 se subdivide en varios incisos. Inciso A, Sí. inciso B. Exacto. Ah, ya, gracias. El que todo el chorizano que hizo hace rato. Hubiera empezado por acá, ¿no? Estaba explicando cómo se hacía todo esto. Ajá. Lo aplicó hasta en AutoCAD. Ya. Perdón, tuve que comprar más megas, ¿ya? Y el Wi-Fi no da todavía, no sé por qué. La suma me pide, la suma de A más B. ¿Sí? Entonces, lógicamente, yo, bueno, les pregunté, ¿no? ¿Puedo sumar esos vectores A y B? ¿Lo puedo sumar? Puedo sumar sus componentes, les dije, ¿no? O sea, yo puedo sumar su componente Y con su componente Y, y su componente Y con su componente Y, y su componente Z con su componente Z. ¿Por qué se puede? Porque están en el mismo sentido. ¿Ya? ¿Entiende eso? Fíjense. ¿Cuánto es la componente acá de este? Es 3, ¿no? Este mide 3. Y el otro mide 5. Lo puedo sumar perfectamente, ¿no? Porque este está en el eje X y este está en el eje Y. Entonces, si los vectores se encuentran en el mismo sentido, en la misma dirección, ¿qué quiere decir? Que los puedo sumar, ¿no? Puedo sumar. Ya, entonces yo sumo. ¿Cuánto me da 3i más 5i? 8i. Siguiente. 2j más, bueno, esto es 3j, por supuesto. Eso me da 5j. Y por último, menos 7 más 6 menos 1, ¿no? Ahí. Y nada más. Ese es el siguiente inciso, fíjense. ¿Se entendió? Solo sumé sus componentes. Entonces, el vector resultante, ¿cuánto va a medir? Va a medir 8 unidades en el eje X. Va a medir 5 unidades en el eje Y. Y va a medir 1 unidad en el eje Z hacia abajo, ¿no? Porque es negativo. Hacia abajo. Y la resultante sería ese, pues, ¿no? El menos 1. ¿Y cómo sacaríamos la fórmula? Sí, le pondríamos O sea, ya después el 7 y después el 6. Como fórmula sería... Cuando sea la raíz, digamos. Si solamente hemos sumado, nos faltaría... Es que solo hay que sumar. O sea, ¿querés hallar cuánto mide la magnitud, la longitud? Ese es el resultado, ¿no? Ese es el... Ajá. Entonces, ¿Vos decís esto? O sea, entonces solo sería una suma. sí. Exacto, porque estás sumando cuánto mide, o sea, lo que mide en X con lo que mide en X, ¿no ves? Lo que mide en Y con lo que mide en Y. Y lo que mide este acá con... El inciso B puede A ver. aplicar. Inciso B. El E. El E. Sí. Se ve distinto eso. Ya, a ver, si quieren como fórmula, no, para que haya quedado como fórmula eso. La suma de los vectores, fíjense, A más B, es igual ¿a qué cosa? A la suma de sus componentes, ¿no? En cada eje. La componente de A en X con la componente del
módulo B en el eje X. Y así, pues, ¿no? Para el vector A, su componente que va en el eje Y, la suman con la componente en el eje Y del vector B. ¿Cierto? Y por último, la suma de sus componentes en Z. Así es como suman vectores. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sumamos nomás. X con X, Y con Y y Z con Z. El siguiente inciso me dice que calcule el módulo, fíjense, de este vector resultante. Entonces aplico la fórmula, pues, ¿no? Para sacar un módulo era Raíz cuadrada. la raíz cuadrada de esas componentes al cuadrado, ¿no? Yo sé que este vector resultante A más B mide, ¿cuánto mide? Mide 8 en X, ¿no? Uno en C. Y 1 en Z, ¿no? Ya, y ese es el módulo. ¿Cuánto da? 9.4. 9.43. A ver. ¿Seguro? Bueno, a mí me salió me da 9.43. 9.49 me sale. Sí, 9.49. Ya, está bien. Bien. Esos son los tres primeros incisos, ¿no? El siguiente, ¿qué dice? A ver, ya está el módulo de A y B. Cuando dice la resta de vectores, ¿saben cómo pueden hacer eso? Una resta, o sea, cuando restamos un vector, lo que hace es solamente cambiarle el sentido a sus componentes. Le cambiamos el signo a los componentes. Eso, nada más. Si yo quiero definir el vector menos B, no va a ser nada más que el vector B y todos con signo diferente. Va, menos 3J y menos 6K. Y luego sumen eso con el vector A, ¿no? Porque el vector A es ¿cuánto era? 3i más 2J menos 7K. Ahora sumo A con menos B, ¿cierto? Tres menos 5, menos 2i. 2 menos 3, menos J. Esto menos 13. Ya está. ¿Ok? Y lo último, fíjense, me dice que hay 2A más 3B. Dos veces de lectura. Cuando un vector está multiplicado escalarmente por un componente, o sea, por un escalar, ¿no? Si yo multiplico este vector A, todo esto por un valor cualquiera, puede ser A, B, C, D, E. Si multiplico todo esto por alfa, cada componente va a quedar multiplicada por alfa. Nada más. Vamos a ver si lo puedo hacer acá. Ya se acabó el espacio en la pizarra. Vamos a ver. El vector A está multiplicado por un factor, ¿no? Un valor cualquiera alfa. ¿Está bien? Entonces, ese factor alfa multiplica a sus componentes.
¿Se entendió? Si yo tengo el vector, ¿qué me dice? A ver, 2A. Primero yo defino cuánto es 2A. 2A va a ser multiplicar cada componente por 2. 6i más 4j menos 14k. ¿Se entiende eso? Sí. Ya está, pues no, entonces escribimos ahí. Oye, una 2A, preguntita, en eso de la resta solamente el módulo B cambia de signo. claro, era solo menos b. A se mantenía igual. Ah, ya. Sí, ya, gracias. B. Este queda más 4j menos 14k. ¿Ok? Mientras que el vector b me dice que tengo que sumarlo más 3 veces b. Entonces primero defino cuánto es 3 veces b. 3 veces b va a ser igual a 15i más 9j más 18k. Fíjense, como ya definí cuánto es 2a y 3b, ahora puedo sumar 2a más 3b, ¿no? Más 13j y más 4k. Bien, Disculpa, ¿se dan y cuenta? No, ajá, diga. disculpa, y los incisos que estamos resolviendo no es A, B, C. ¿Hay que graficarlo? ¿O solamente es hallar nomás la resultante, la sumatoria? No, solo es allá la resultante. Creo que ninguna les pide graficar. Ninguna les pide graficar. Ya está. Solo, Esa era mi duda también. Sí, no, pensé que... solo se dice graficar, grafiquen. Si no, no. ya. Yo lo iba a graficar. Ya. Disculpa, en la 3 dice Ajá. que tenemos que hallar resultante máxima y resultante mínima, dice. ¿Cómo se podría hacer? A ver, un vector A tiene 10 unidades y un vector B tiene 8 unidades. La resultante máxima y la resultante mínima de ambos vectores. No estoy muy seguro. Yo pensaría que... Perdón que te corte. ¿Cómo? Esas son fórmulas. El ingeniero nos pasó un video explicando esa fórmula. Sí, que vieron los videos. ¿Les pasó? Sí, nos pasó un video resolviendo ejercicios con esa fórmula de resultante máxima y resultante mínima. ¿Y cómo lo hizo? Porque, o sea, para mí la máxima sería 10 más 8, 18, y la mínima 10 menos 8. La máxima es cuando los dos vectores, según yo, estuvieran pues colineales, pero con el mismo sentido, ¿no? 10, 8. Es el valor máximo que puede tomar, ¿no? Esa suma de vectores. Algo así, digamos, lo vería yo. Pero no sé si es así. Y ya la mínima sería, pues que, claro, este mide 10, pero el otro mide 8 en el sentido contrario. Esa es la posibilidad, digamos, mínima, cuya resultante va a ser pues 2, ¿no? Solo es hacer eso en ese ejercicio. Yo pensaría que es así, pero no sé si su compañera dice que vio un video que les pasó el ingeniero. Uy, ¿cuál video fue ese? Sí, en sí la fórmula es lo mismo que dijo Marvin. El resultante máximo sería la suma y el resultante mínimo sería la recta. Claro, entonces eso es, ¿no? Porque ¿cuál es la posibilidad máxima de que esta suma de vectores nos dé o sea, ¿cuál es el número más grande que nos puede dar? Tiene que ser 18 cuando los dos estén rectos. Porque si no estuvieran rectos, digamos, tuvieran un ángulo diferente,
van a ver que esto acá nunca va a superar los 18. ¿Estamos de acuerdo? Y lógicamente, no lo puede superar. Pues, no, o sea, 10 y 8 no pueden superar de 18. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Cualquiera sea la otra configuración que tenga, puede ser así, por ejemplo. Este de acá tiene que ser necesariamente menor a 18. ¿Sí? Y eso es por trigonometría básica, pues no, o sea, sabemos que la suma de dos lados en un triángulo no puede ser mayor a, perdón, la suma de dos lados cualquiera, ¿no? Siempre va a tener que ser mayor a un tercer lado. O sea, este tercer lado no puede ser mayor que la suma de otros dos lados. No tiene sentido físicamente, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, claro, la longitud máxima de la suma de esos vectores máxima va a ser linealmente. Y así mismo va a ser en la mínima va a ser una diferencia en la cual estén así colineales, ¿no? Pero en sentidos opuestos. ¿Ya? Solo eso estaríamos haciendo entonces en el número 3, ¿no? Sí, ajá. ¿No? Cuestión de razonamiento, creo yo, ¿no? A ver. Ya, gracias. Otra pregunta. ¿Para cuándo es su práctico, jóvenes? ¿Para cuándo es? Miércoles. Para miércoles. Miércoles es nuestro parcial. El miércoles ya es su examen. Sí. Ya. Mañana, Y la mayoría no sabemos nada, pucho, no hemos hecho nada. Mari, mañana una de suma. Los videos, nomás. No sé, a ver. Marvin, ¿y el 2 cómo sería? Porque no El 2, sean los vectores A. Creo que le faltó el dato del EAE. No, creo que dice 8 unidades hacia el este. Creo que dice 11 unidades con 40 grados y 9 unidades con 30 grados. Creo que a eso se refiere. A ver, no. A ver, ¿qué dice acá? A más B. Solo hay dos vectores, A y B. ¿Y por qué no va a C? A ver. No le entiendo cómo está planteado, la verdad. A más B, A. Entonces está mal planteado. Al menos yo no lo entiendo, la verdad. Al principio creía eso. Es que nada que ver que ponga E ahí. O sea, Sí, hacia el este puede ser. Nada que ver que te la sé. Quizás se refiere a eso, de 8 hacia el este. 11, pero la C sería un dato innecesario, digamos. Bajo esa lógica. Entonces el C podría ser para confundir, ¿no? Sí, háganlo como yo les digo, nomás no le veo otra, la verdad. 8 hacia el este, ¿dónde es el este? A la derecha, ¿no? Norte, a ver. Norte, sur, este, oeste. Ajá. Sería 8 unidades hacia la derecha, ¿no? 8 en el eje X, positivo. Ya. ¿Sabes? Lo que estaba pensando sí era grabar videos, ¿no? Yo explicando todo así súper más resumido, en un video más producido, pues, ¿no? Tengo ahí una pizarra en mi casa, pero no me da para hacer hasta miércoles, sinceramente. Ya, hagamos lo siguiente, les paro una clase, pero estudien, a ver, vayan haciendo, y de verdad lo que no puedan lo hacen, pero ustedes pueden encontrar en YouTube una cantidad bastante, o sea, de material, ¿ya? El martes los puedo ayudar si quieren. ¿El martes a qué hora sería? En la noche, que sea. Viendo mi horario. No me lo sé. A ver. Es el martes puedo, la verdad, cualquier horario. O sea, en la noche, ¿no? Obviamente, todo en la noche, por favor, porque no puedo en el día. De las 8 o 9. ¿Ya quieren de 8 a 10? ¿Pueden? De 8 a 10 tenemos, creo, No, yo no puedo. de dibujo técnico. Tenemos dibujo técnico. Sería de la 9, pues. 9 está bien. No, si no pasamos todo, solamente nos da.
Ya puede, entonces, de 9 a 10 y media. Claro. Ya, los Claro, que está quieran bien. igual, los que Claro, quieran claro. igual de los demás grupos, ¿no? Pero vamos a resolver su práctico de ellos, ¿no? Estudien entonces, por favor, estudien. Igual va a estar